Buenas tardes. Hola Hola, Antonio, buenas tardes. ¿cómo andas, Enrique? Bien, Ah, ¿vos? muy bien. Vamos a esperar unos minutos para que, según el resto, siempre hay un pequeño delay de 5 o 10 minutos. Ahí está Marino también. Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Así que ya vamos a empezar. Ah, Dale. poniendo todo, iniciando la grabación y todo. Ahora tenemos 10 personas en línea, 14 ya, pero había más de 100 inscriptos, pero siempre, bueno, siempre hay una pequeña diferencia entre los inscriptos y los que efectivamente después participan. Bien, eso por ahí la desventaja de publicarlo tanto tiempo antes. Siempre lo publico bastante tiempo antes, cosa de armar agenda, pero bueno. Para los que están, esta es una serie de charlas que habíamos organizado, que se había iniciado hará 2 o 3 semanas, que la primera era pensar en lo que se iba a necesitar de la información contable para poder hacer una implementación exitosa de Power BI, es decir, todos aquellos aspectos contables básicos. El lunes pasado estuve con Clara Vega Caballero, una española que la mayoría la debe conocer porque es muy conocida en el ámbito del Power BI, donde habíamos hablado un poco de lo que eran las políticas de control de gestión. Y en esta oportunidad, teniéndolo a Enrique Mena, que fue el project leader dentro de la empresa Metro Cúbico Internacional, y bueno, y Marino Marchese también se sumó ahora, que es el encargado de control de gestión o el gerente de control de gestión. Enrique es el CFO de la firma. Vamos a comentar cómo fue una implementación real. Es decir, vamos a ir directamente al hueso, como le llamo yo, que es directamente ver qué es lo que se hizo realmente en la empresa para que esto funcione. Ustedes, la mayoría de las veces uno está acostumbrado, yo soy un gran crítico de lo que veo siempre en YouTube, en LinkedIn, en demás, los videos, que normalmente lo que vemos se ven mucho aplicaciones prácticas, pero aplicaciones prácticas aisladas, no se ve nunca un caso completo. Y más que nada, todavía incluso, digamos, tanto Enrique como Marino son usuarios de poder, en el sentido que son usuarios exigentes, que nos estuvieron zumbando a la consultora en cada una de las cosas que iban diciendo. Así que yo creo que es una muy buena opción para que ustedes puedan conversar con ellos y todos los asistentes. La idea es, vamos a hacer una presentación informal, más que nada va a ser una charla entre nosotros. Y la idea es después que ustedes vayan poniendo en el chat todas las preguntas que tengan, todas. Es decir, se saquen todas las dudas, ¿bien? Ya sea que Enrique, Marino o yo les vamos a ir contestando, ¿bien? Si querés presentarte un poco, Enrique, así en pocas palabras. Dale, excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonio. Mi nombre es Enrique Mena. Estoy trabajando en la empresa hace un poco más de un año. Venía antes del sector citrícola acá en Tucumán, Argentina. Eh, bueno, casi toda mi experiencia fue en el rubro citrícola y bueno, ahora estoy incursionando en el mundo del real estate con Metro Cúbico. Y bueno, Metro Cúbico, para ponerlos en contexto a todos, es una empresa desarrollista. Tenemos dos unidades de negocio en Argentina. Principalmente estamos desarrollando acá en Tucumán. La idea es que este año también abramos alguna oficina y empecemos con algún proyecto en Buenos Aires. Pero actualmente tenemos en Tucumán algunos desarrollos en edificios en altura y eso es en San Miguel de Tucumán, y en Yerba Buena tenemos desarrollos, digamos, que son centros de vivienda, centros comerciales, digamos, con vivienda, y también estamos arrancando la construcción de un centro logístico próximamente que se llama Multibox. En lo que hace, digamos, al negocio de Estados Unidos, tenemos un proyecto, tenemos dos proyectos en curso, en Miami, en la zona de Wynwood. Así que bueno, un poco si querés también, Marino, presentarte como para que Bueno, ya arrancamos después bien en profundidad con la charla.
Ahí no sé si me ve igual. No me está escuchando la cámara, me parece. No, no No se se te te ve, ve. no se te ve. No, no se te ve, pero bueno, igual presentante. Presentante. O sea, si no, estamos en la misma oficina, así Está funcionando acá. lo ponemos acá a la par. Y Enrique le ha bloqueado el video. ¿Ah? Todo. Esa es la pelea entre contadores e ingenieros, creo yo. ¿Ah? Son complicados los ingenieros. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Marino Marchesi. Como bueno, ya dijo Antonio, estoy a cargo de la parte de planificación y control de gestión de Metro Cúbico Internacional. También un poco igual que Quique, vengo del rubro también citrícola, un mundo totalmente nuevo, digamos, lo que es el desarrollo inmobiliario. Muy interesante, la verdad. Así que bueno. Y bueno, y ahora con lo que vamos a ver ahora, junto con la ayuda de Antonio, la verdad que estamos llevando a otro nivel a la empresa, que realmente es necesario, por el contexto, por todo lo que genera, digamos, todo esto, de toda la información, de tener al instante, la velocidad, la toma de decisiones. La verdad que es muy importante tener herramientas así que bueno, ya seguramente iremos desarrollando con el correr de la charla. ¿Ah? Así que ya saben, ustedes les voy a pedir que a medida que vayan teniendo dudas, la van poniendo consulta que nos quieran hacer. No la vamos a ir cortando, yo no les habilito el micrófono ahora porque si no sería medio eterna la pequeña presentación que tenemos. Pero la idea es que después, es decir, en los últimos 20 minutos va a ser directamente conversar con ustedes, ya sea que habiliten cada uno el micrófono, yo les voy a habilitar desde acá, no somos tantos, o en su defecto nos van poniendo en el chat, ¿ok? Vamos a arrancar con la presentación esta. Ahí ven mi pantalla. Sí, sí. Bien. Se ve Perfecto. chiquitito. Ahora sí. Ahora Ahora, sí. bien. Nosotros lo que vamos a presentar es lo que es la gestión del cambio, le llamo yo. Bien. El proceso que se genera cuando nosotros vamos a hacer una implementación de Business Analytics, bueno, ahí está reducido. Si bien hoy por hoy hay una confusión muy grande, esto siempre me gusta a mí diferenciar mucho. Es decir, esta mañana justamente nos hablaba una firma de Estados Unidos. Una firma de Estados Unidos nos hablaba, una que está en Miami, nos había contactado para que, digamos, evaluar el proyecto y me decían, ¿qué es lo que hacen ustedes concretamente? Y aunque les parezca mentira, la misma pregunta que me hacen siempre. Me dice, ¿ustedes ponen Power BI a funcionar? Le digo, no, nosotros lo que hacemos es una política de Business Analytics, que es lo que realmente implementamos en la empresa y es lo que les quiero mostrar que hicimos en Metro Cúbico. Lo primero que se hace es, primero tenemos que definir bien qué es Business Analytics. Básicamente, Business Analytics es implementar una política de visualización, modelado y análisis estadístico de la información. Y para eso nosotros vamos a usar una herramienta, que es que ahí sí entra a jugar el Business Intelligence, que son herramientas que vos usás para transformar los datos en información que es útil para la toma de decisiones. Pero el marco de esa información, que es mucho más amplio que implementar Power BI, se llama Business Analytics. ¿Bien? Y ahí, bueno, hablo siempre que nosotros siempre trabajamos con modelos descriptivos, proyectados y predictivos. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto concretamente, lo que hicimos en metro cúbico. ¿Bien? Lo primero que se tiene que hacer cuando normalmente implementas una política de Business Analytics es preparar el ERP. ¿Qué es lo que sucede? El sistema de gestión que nosotros tenemos dentro de la empresa quizás sea al principio el primer escollo que uno tiene o la primera traba que tiene. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que la empresa, si no tiene un sistema o una política de Business Analytics para trabajar con información en tiempo real, tenga un ERP que te genere esa información. Entonces este fue el primer tema que nosotros vimos en metro cúbico. A ver, denme un segundo que... si vos, Enrique o Marino, si pueden ir porque está ingresando gente y entra Sí, que vamos por admitiendo. si ustedes la pueden admitir, bien, perdón, Perfecto. la interrupción. Entonces, normalmente esta primera etapa, esta se hizo no el año pasado, se hizo el año anterior, bien, fue una etapa que se hizo incluso con la gestión previa de metro cúbico. En metro cúbico, como nosotros nos llaman, lo primero que nosotros detectamos fue decir, che, acá hay que hacer un cambio grande. El sistema, el ERP que vos estás teniendo en estos momentos, no te va a bancar una implementación de Power BI. No es porque sea viejo, sea nuevo, en este caso era que no abarcaba el total de las transacciones y máxime se pensaba en la expansión internacional de la empresa y demás. Entonces el primer proceso fue ese cambio. Después esto yo le voy a pasar el link del video para que ustedes lo puedan ver. Este caso también fue desarrollado, creo que ha sido el año pasado,
donde la directora de tecnología de la información del grupo, esto es un grupo mucho más grande que Metro Cúbico, que se llama Grupo Univar, comentó el caso. Entonces lo pueden ver porque fue un caso de éxito también, donde en 3 meses se cambió radicalmente la forma de trabajar con el ERP. Eso fue lo primero que se hace cuando nosotros atacamos una política de implementar Business Analytics en una empresa. Siempre, pero siempre. ¿Ok? Es lo primero que nosotros hacemos. Posterior a eso, bien, y acá es donde los chicos se van a lucir, digamos, es decir, Enrique un poco que está liderando este tema. Una vez que vos implementás toda la política esta, ya tenés el ERP funcionando y demás, te das con que la organización se tiene que reestructurar. Se tiene que reestructurar, ¿por qué razón? Hacé de cuenta que de golpe vos tenías un auto de calle, pero ese auto de calle lo has preparado para correr en carrera y te han dado un circuito espectacular para que vos corras. Bueno, bárbaro, tenés que adiestrar al piloto y tenés que armar todos los boxes y demás para que ese auto pueda correr bien. Bueno, ese es el proceso que hoy estamos dando vuelta en metro cúbico. Ya hubo una primera implementación, ya está el ERP funcionando, ya están los paneles funcionando, el análisis económico financiero. Ahora hay que ir un paso más allá, hacer que la empresa aproveche todo eso. ¿Bien? Ustedes, chicos, váyanme, tanto Enrique como Marino, váyanme interrumpiendo si es que lo consideran necesario, porque esto tiene Sí, que ser si una querés charla. si querés le cuento un poco a la gente cómo surge todo esto, cuál es el origen de la necesidad. Nosotros, como somos una empresa desarrollista, como les comentaba recién, trabajamos básicamente por proyectos. Todo nuestro foco siempre está puesto en los proyectos, la contabilidad, digamos, está configurada por proyectos, las finanzas las llevamos por proyectos. Entonces, el interés primordial, y por eso es que lo llamamos a Antonio para que nos dé una mano en la implementación, era contar con los flujos de fondos de cada uno de nuestros proyectos, de todas las unidades de negocio que tenemos, porque tenemos también otras empresas en el grupo, eh, contar en tiempo real con ese flujo de fondos. Entonces a mí, que me toca liderar la parte de finanzas, todo el aspecto financiero, poder ir viendo en tiempo real, si se quiere, cómo se van ejecutando esos flujos en relación y en comparación al presupuesto y en comparación a periodos anteriores. Así que bueno, así arrancó, digamos, este proceso y después se fue enriqueciendo con un poco también la experiencia de Antonio, en el que decía, bueno, esto no necesariamente puede quedar en el flujo de fondos. Ustedes, como van a estar conectados directamente al IRI y contar, digamos, con información natural, pueden, y es el mismo modelo de datos, pueden acceder directamente también a la situación económica de la empresa en tiempo real. Así que bueno, ese fue el puntapié Sí, inicial y ahí arrancó, digamos, el proceso que te vamos a seguir contando. bien. Lo primero que se hizo cuando fue que nosotros definimos a ver un poco que se iba a hacer esta implementación, esto fue hace 1 año y medio aproximadamente, fue cambiar el ERP. Bien. Todo el proceso de cambio, yo no me voy a expandir en ese. Este es un video que está en mi canal de YouTube. Yo después en los chats les voy a poner el vínculo para que aquí lo quiera ver. Ahí habla Gabriela Jerez, que es la directora de IT de esta empresa, es decir, no de Metro Cúbico, sino de Univer, que vendría a ser el grupo económico completo, donde ella cuenta el paso a paso cómo fue viviendo eso. Porque es un proceso totalmente, yo digo que es tan importante como implementar una política de Business Analytics, es implementar un ERP, porque el ERP lo tenés que preparar para que funcione todo completo, para que tu empresa te genere información tal cual vos la querés ver. ¿Bien? Y acá llegado a este punto, vamos a ver un poco los pasos que hemos seguido para poder hacer. Estos pasos ahí sí, yo quisiera que ustedes, tanto Enrique y Marino, me vayan contando un poco, o le vayan contando a la gente, y ustedes, para cuando hagan las preguntas, vayan pensando un poco qué es lo que les llama la atención. Cada vez que nosotros hacemos una implementación, esto es totalmente aplicable tanto para una micropyme, para una multinacional. Nosotros tenemos todo el espectro de clientes en este punto. Y siempre procedemos de la misma forma. Y ya vamos a ver dónde es que yo digo siempre que se nos producen los cuellos de botella, depende de algunos factores que encontramos normalmente en las empresas. Lo primero que hacemos nosotros es para mí el Key Business Question, no es una definición mía, es una definición de Harvard, hay un artículo muy bueno
los que más o menos han visto algunos videos míos, yo siempre hablo de este artículo, que es básicamente usar, como dice ahí la explicación en el punto este, usar datos para poder explicar las preguntas del negocio. Nosotros, como bien decía recién Enrique, lo primero que hemos hecho ha sido cuando nos sentamos en la mesa a trabajar sobre esto, decíamos, bueno, digo yo, ¿cómo medís vos tu empresa? Entonces, lo primero fue el flujo de fondos o el origen y aplicación de fondos, porque era lo más lógico, era agarrar y decir, bueno, bárbaro, nosotros vamos a arrancar y vamos a decir, a ver, ¿dónde fue el dinero? ¿Cómo se financiaron cada una de las obras que estamos teniendo? Piensen ustedes, contexto Argentina. Argentina tiene un contexto de 250% anual de inflación aproximadamente, está empezando a bajar, se está diciendo, febrero fue un 15% de inflación, son tasas altísimas. ¿Cómo medís una gestión de este estilo? Entonces, la lógica que pone Enrique y equipo fue fantástico. Dijo, mira, empecemos con el origen de aplicación de fondos. Y como decía Enrique, cuando nosotros empezamos a ver eso, ya teníamos el ERP implementado y empezamos a ver qué información teníamos disponible en el ERP, con mi equipo decimos, che, no solamente vas a ir al origen de aplicación de fondos, vamos a redefinir la forma que vamos a ver el resultado. Bien, entonces vamos a ver un poquito, cuando explicamos ese primer punto, es cómo se trabaja. Bien, no se dan una idea de la importancia que tiene, que es cuando vos arrancás un proyecto, lo primero que tenés que hacer es definir qué es lo que querés medir. Bien, y es un drill down, es donde vos partís de un indicador clave y lo vas abriendo hasta llegar. Yo nunca me olvido, lo que mejor explicó esto, también lo presentamos una vez, esto fue en el 2022, creo, no me acuerdo bien, que fue Arca Continental. Arca Continental, una empresa mexicana que embotella Coca-Cola en Argentina, en el norte de Argentina, y en vez de Enrique estaba la controller, la líder del proyecto al lado de ellos, era Magdalena Díaz, una ingeniera química, que me acuerdo cuando nos sentábamos a hacer el roleplay para ver cuál era la pregunta clave del negocio o el indicador clave, ella me decía, Antonio, mira, yo tengo la eficiencia de planta. Y la eficiencia de planta la iba abriendo en 27 indicadores. Es decir, explicaba todo lo que era el control industrial de las plantas de Coca-Cola en Argentina, bueno, de la firma esta Arca Continental, que eran 4 provincias, en función de ese mapa de indicadores. Pero partía de uno general. Acá en este caso, el primero que nosotros estaríamos viendo sería el origen de aplicación de fondos. Cuando haces la explicación final, digamos, económico-financiera de una empresa, vos siempre tenés que pensar en 3 dimensiones, que ahí entra a jugar Marino en una de las partes esas, que normalmente cuáles son las 3 dimensiones que vos tenés que ver. Cada transacción que vos tenés en la empresa siempre tiene un impacto económico, un impacto financiero y un impacto patrimonial. El financiero lo ves básicamente el origen de aplicación de fondos, que fue lo primero que se vio acá. Después tenés un presupuesto que Marino va a explicar más adelante, que lo impactás contra ese origen de aplicación de fondos. Va a haber seguramente un cash flow, va a haber un análisis de resultado, que es donde nosotros un poco pateamos el tablero en la forma de verlo. Generalmente cuando tenemos proyectos de este estilo, nosotros replanteamos la forma, que no es la forma contable tradicional de ver un estado de resultados, y un análisis patrimonial, que sería la tercera dimensión que tenemos en las transacciones, que en este caso nosotros, teniendo en cuenta el contexto de Argentina, siempre nos vamos por un capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente. Ya vamos a ver un poquito más en detalle qué serían esos indicadores. Pero entonces, las 2 primeras etapas son críticas, ¿bien? Porque ahí te das cuenta qué es lo que está sucediendo en la empresa y la ves específicamente tal cual es. Una vez que tenemos eso, nosotros empezamos a decir, bueno, a ver, que es en el tercer punto, es decir, cuando tenemos esto acá, empezamos a hacer el roleplay y empezamos a jugar con esto, es decir, roleplay es, me acuerdo yo en las reuniones en metro cúbico, que es lo que hacemos muchas veces, en este caso era presencial, porque la oficina de ellos está a pocas cuadras de mi oficina, creo que son 4 o 5 cuadras, estamos en la misma ciudad. Nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Es, en el equipo de Enrique estaba Enrique como CFO, estaba Marino como control de gestión, estaban 2 operadores funcionales, bien, uno lo veo ahí, Hernán, que estaba ahí en la sala, estaba Diego, que era el encargado de la contabilidad, y ese equipo era el que empezaba a ver cómo se iban a trabajar los distintos indicadores. ¿Por qué es clave? ¿En qué sentido? ¿Por qué lo son? Porque si un departamento te quiere hacer un presupuesto, vos tenés que tener un punto de conexión con tu contabilidad para poder controlarlo. ¿Bien? Entonces no pueden ser cosas aisladas que estés haciendo. La contabilización te la tiene que dar el funcional, que es el que te va a definir realmente cómo se está operando ese comprobante, cómo se está haciendo para poder tenerlo. Es decir, es un juego bastante importante ese roleplay,
porque empezás a definir tu árbol de indicadores y cómo los vas a trabajar. Una vez que teníamos hecho eso, hemos pasado a la etapa de lo que era diseñar los paneles. Yo siempre digo que es la más linda, ¿bien? La más linda o lo mejor que se hace, ¿bien? ¿Por qué razón? En esas reuniones de roleplay, del lado de Metro Cúbico, ya hemos contado quiénes participaban, del lado nuestro participaba Natalia, que es mi socia, mi mujer, que era la encargada, que incluso fue la encargada digamos, de dirigir la project leader de la implementación del ERP con su equipo, y de mi lado teníamos el equipo técnico, que era Manuel, que también estaba presente ahí. Entonces, eran reuniones bastante provechosas. Una vez que tuvimos el modelo de datos andando, pasamos a diseñar los paneles. Diseñar los paneles, ¿qué significaba? Que era lo más lindo, es dibujar. Bien, dibujar, que básicamente, si ustedes vieran el Gantt del proyecto, habitualmente armar el modelo de datos y las dos primeras etapas puede demorar 2 o 3 meses, depende de si uno tiene acceso o no tiene acceso al sistema, y el diseño de paneles básicamente lo haces en 15 días, que es lo más sencillo. Y ahora entramos en lo que es la etapa de capacitación. Desde el lunes, todo el equipo de Enrique va a participar de una capacitación. ¿Por qué razón? Porque ahora cada uno no solamente va a tener que leer los informes que están teniendo, sino que van a poder crear los propios. Partiendo de un modelo de datos común, cada uno se va a colgar en ese, donde vos tenés centralizada la información, y van a poder empezar a gestionar sus propios paneles. Si bien va a haber un informe del directorio, unos informes funcionales definidos que no se los puede tocar, cada uno de los usuarios, con acceso a la información y con las políticas de seguridad que ponga la empresa, van a empezar a trabajar sobre eso. ¿Bien? Y por último, no es un tema menor, que incluso ya Enrique ya tiene, digamos, diagramada esa etapa siguiente, que es que la empresa se acostumbre a trabajar con información en tiempo real, que es un poco redefinir los procesos y redefinir muchos de los pasos que se estaba teniendo. ¿Bien? Ojo, como yo digo siempre en las charlas mías o en las capacitaciones, cada vez que yo inicio una implementación, lo primero que hago es le pido a la empresa, no importa que sea la más grande que nos tocó a nosotros fue Naturgy de Buenos Aires, la operadora de gas, y más chica tenemos muchas micropymes. Cada vez que nosotros nos sentamos en la mesa para poder ver qué es lo que necesitamos implementar, me mandan Excels. Entonces me dicen, mira, nosotros tenemos este informe de gestión y es un Excel. ¿Ok? Entonces, vos imaginate el cambio que es tener un panel que se te está actualizando en tiempo real con información de todo el historial de tu empresa, y no un Excel que lo tenés que preparar una vez al mes y que te lleva 10, 15 días en prepararlo. Bueno, ahí si querés, Entonces, Antonio, les sí, comento un poco. por favor. Justamente, referente a lo que estás diciendo, nosotros, por ejemplo, llevábamos el flujo de fondos. Nosotros tenemos por un lado el presupuesto económico, el presupuesto financiero, y a ese presupuesto financiero y económico lo llevamos con reportes, bajamos un reporte mayor del Excel, en Excel, digamos, del ERP, lo trabajábamos, preparábamos la información de una manera de poder visualizar, digamos, bien los flujos de fondos, y comparábamos con el presupuesto. Eso, como dice Antonio, era una vez que se termina de cerrar todas las operaciones del mes, se hace el analista, baja un reporte, se pone a trabajar, tendrá unas cuantas horas de trabajo, un posterior análisis para cruzar, ver si la información es correcta o no, y siempre se tenía que acomodar, digamos, en el Excel, algunas informaciones, algunas partidas contables para que la información quede de la manera que nosotros necesitamos. Con el trabajo que se hizo con Antonio, primero que Oh, ya no lo hizo tenemos... el equipo, lo hizo el equipo. Esto fue un trabajo conjunto, no es de Antonio, es decir, Oh, sí, obviamente, es un el equipo trabajo Metro del Cúbico y el equipo. equipo de mi equipo. Porque si no, mi gente acá se va a Exactamente. enojar. Va a decir, vos sos el único que figura. ¿Ah? El Es decir, equipo, obviamente, no, fue fundamental el equipo, y ahí, un poco vos lo decías recién, cada uno desde su rol, trabajando para que esto se implemente. A ver, la parte por ahí, la más compleja y la que nos llevó más tiempo, fue la conexión directa al ERP, a llegar a las apps Manuel. del sistema de gestión que tenemos nosotros. Después hubo un tiempo del modelado de datos, hasta que quedó, digamos, específicamente como lo necesitamos nosotros. Ahí, como dice Antonio, le exigimos bastante,
no nos quedábamos conformes en algunas reuniones y él se daba cuenta y volvía en la semana siguiente con una nueva propuesta hasta que quedó efectivamente como nosotros necesitábamos. Y después, bueno, vino la parte del ya el diseño de paneles y cómo la vemos a la información. Antonio por ahí también venía con alguna propuesta, pero nosotros estamos acostumbrados y nos gusta verla de otra manera y ya se dejó configurada de la manera en que nosotros necesitamos la información. ¿Y ahora cuál es la diferencia? Que ya la información está en tiempo real. Obviamente que ahí la importancia está en tener la información contable en tiempo y forma y conciliada para que sea representativa efectivamente de la realidad, pero ya no tenemos que bajar ningún reporte de ERP, directamente vamos al visualizador de Power BI de los paneles que ya están diseñados y observamos la información en tiempo real como la necesitamos. Así que creo que ahí fue un gran avance en la forma en que nosotros visualizamos la información y la trabajamos y cómo la pensamos. Hoy todo esto ya nos abre otro camino, y quizás está en el último punto de tu presentación, que uno Sí, se da cuenta todo el potencial que tiene esto. Porque dice, bueno, a ver, esta información, mira, cómo lo estamos viendo al presupuesto, realmente lo podemos ahora ver y medir por sectores. Eh, ¿Cómo debería, y empezar a pensar, decir, bueno, ¿y cómo deberíamos trabajar para tener la información mucho más rápida de lo que la tenemos trabajando en la actualidad? Y bueno, y empezar a pensar, tenemos que hacer una descentralización de las registraciones contables, de manera tal de ganar tiempo. Obviamente eso, la descentralización tiene sus pros y sus contras. La contra es que perdes control, digamos, por ahí de la información, entonces tenés que hacer foco en mayor conciliación, mayor control, pero ganamos en tiempo y en velocidad. O sea que ya hoy tenemos, te diría, un proyecto vinculado al seguimiento presupuestario por sector, tenemos un proyecto de descentralización de las registraciones contables. Hoy tenemos otro proyecto que estamos encarando a partir de la semana que viene de revisión integral de todos los circuitos administrativos contables de manera tal de que efectivamente la información se termine registrando como la necesitamos. Así que creo que seguramente van a seguir apareciendo proyectos vinculados a esto, vinculados a indicadores, y no solamente con la información contable, sino con otra información que maneja la información, que maneja así la es. compañía, perdón. Así que Yo me bueno, quiero eso es meter un poco, ahí Enrique ha stalkeado un poco lo que sigue después, pero está muy bueno. Estamos, como dicen los chicos, ha stalkeado, digamos, que era el eso pase. porque no estaba preparado, ¿eh? No, que tiene que ser así, tiene que ser, la idea es que sea una charla informal y que vayamos opinando. Esto un poco cuando fue las definiciones de cómo se nació, digamos, cómo fueron de vuelta, el Key Business Question, la pregunta clave del negocio, es decir, que era cómo lo íbamos a medir. Cuando arrancamos, lo primero que se ha pensado había sido en el origen de aplicación de fondos, ¿bien? Y lo que era el capital de trabajo, ¿ok? Entonces, el origen de aplicación de fondos fue lo primero porque era realmente lo que vos rápido ves dónde va el dinero. Es decir, ver cómo cada uno de los proyectos, porque cada proyecto tiene distintas velocidades. Una velocidad de venta, imagínense ustedes un desarrollador inmobiliario, cualquiera que sea. Bien, muchas veces los egresos de fondos van en contraposición o no van en el mismo ciclo que lo que es el ingreso de fondo por la venta que tengas del proyecto o demás. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés que ir viendo cómo vas financiando todo eso y piensen de vuelta en el contexto Argentina. Y a eso le Sí, sumamos que tenemos tal... ahí te hago un aporte que, a ver, el negocio desarrollista, del real estate, es un negocio netamente financiero, y es importante justamente lo que vos estás diciendo en el contexto que tenemos en Argentina, el manejo puntilloso, te diría, y el seguimiento día a día de esos flujos de fondos. Con la particularidad de cómo trabajamos por proyectos, si uno no es cuidadoso en eso, podés quedar descalzado o podés desfinanciar un proyecto, podés estar utilizando sin querer, sin darte cuenta, fondos de un proyecto para financiar otro, y eso no debería pasar. Entonces, por eso nosotros tenemos el cuidado y el seguimiento permanente para que no pase. Así que bueno, eso como para poner un poco Así el es. contexto
la necesidad de la empresa, ¿no? Bien, y cuando nosotros vemos eso y vemos realmente cómo trabajaba la empresa, hemos pensado en sacar un margen real, que es la etapa que estamos ahora justamente. ¿Qué sería un margen real? Es decir, ustedes piensen siempre, los que son financieros lo van a entender, los que no son financieros les explico un poquito. Vos, cuando veo un estado de resultado, siempre arranca con los ingresos, las ventas, siempre el económico, pienso en el resultado económico, luego tenés el costo de esa venta y se llega a lo que se llama el margen de contribución. Luego tenés gasto de estructura, tenés el EBITDA, tenés la parte financiera, tenencia, amortización y llegás al resultado neto. Cuando se presenta un resultado, el indicador del margen real es, o el margen bruto, es crítico. Ahora bien, ¿cómo hacer un margen bruto en un desarrollador inmobiliario? Y ahí estaba la primera pregunta que empezamos a generar en estas reuniones de trabajo que teníamos los días miércoles. Y llegamos con que vos tenés dos partes para hacer ese margen de contribución real, que muchas veces no es un margen contable, ¿bien? Porque vos tenés que medir todo el proyecto, porque vos, cuando ves tu estado de resultado de un desarrollador inmobiliario, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés varios proyectos que estás teniendo. Entonces, varios proyectos simultáneos donde tenés distintos grados de avance de venta y distintos grados de avance de inversión que estás teniendo. Entonces, cuando nosotros le hacemos la propuesta, que creo que es la que cerró definitivamente y que tenemos que seguir con esto, es que con nosotros para ver el resultado lo vamos a dividir en dos. Por un lado, se va a presentar todo lo que es la parte ejecutada real, que significa todo lo que vas teniendo de inversión en el edificio, cada vez que se hace un gasto en el proyecto ese inmobiliario que estás teniendo, que hay proyectos inmobiliarios que tienen una rentabilidad distinta, que son los del exterior con respecto a Argentina, o son contextos distintos de trabajo. Es decir, no es lo mismo la economía, por ejemplo, de Estados Unidos que la economía acá en Argentina. Estamos hablando de contextos o coyunturas totalmente distintas. Entonces hay que tratar de unificar cómo lo vamos a ver esto. Entonces nosotros hemos pensado decir, bueno, Bárbaro, a ver, yo tengo la inversión en todo lo que voy haciendo. Esa inversión en que lo que voy haciendo la activo y para mí es un bien de cambio. A medida que yo voy vendiendo esas unidades, bien, piensa usted en un proyecto inmobiliario, apropio el porcentaje de lo que tengo activado. Entonces ahí me va a dar un margen de contribución ejecutado, se podría decir. Pero ahora bien, yo a ese edificio, a ese proyecto, tengo algo que todavía no está hecho, que es las ventas que me faltan hacer y la parte de gastos o de inversión que yo tengo que seguir haciendo. Entonces lo que voy a hacer es medir también todo el proyecto para ir ajustando ese margen de contribución mes a mes. ¿Por qué? Porque capaz que yo inicié pensando que el metro cuadrado lo vendía en tantos dólares. Y a mí el contexto económico me ha ido cambiando constantemente. Es decir, por ejemplo, la inflación entre agosto del año pasado y hoy calculen entre un 15 y un 20% mensual lo que fue. Y el tipo de cambio, por ejemplo, del dólar prácticamente no se movió. Es decir, anduvo entre 900 y 1000 pesos en ese periodo. Entonces, ¿qué significa? Si yo lo medí en dólares, no me sirve. Si yo lo mido en pesos, no me sirve. Entonces, tengo que ir viendo el porcentaje de margen de contribución real que me va a dar el proyecto. Y es el que me va a ir definiendo mi precio de venta. Entonces, esa es la visión que se nos ocurre a nosotros como consultores, decirle, che, mira, ¿por qué no empezamos a ver el resultado de esta manera? Y fíjate vos que cuando nosotros, como decía Enrique, cuando vos mapeas, esto siempre lo van a ver en las charlas mías, cuando yo muestro modelos de datos que nosotros construimos. Modelo de datos significa, para aquellos que no trabajen con las herramientas Business Intelligence, es la información que vos pones para empezar a trabajar. Es decir, que es como una canasta donde pones todos los datos. Nosotros generalmente ponemos, cuando hacemos un económico financiero, mayor contable, metemos todo lo que es las dimensiones, que ya más de qué se trata, las dimensiones que nosotros vamos a usar acá, que sería cómo lo queremos ver a eso, ¿bien? Y la parte financiera, que serían las órdenes de pago y la cobranza que ha tenido, es decir, el módulo de tesorería. Con eso prácticamente podíamos hacer todo lo que estamos por empezar a hacer, plus lo que es la presupuestación, por supuesto. Y el último de los informes que te sale directamente ya es la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal se le llama la estatutaria, que le llamo yo muchas veces. ¿Qué, cuál es? Es decir, en todo el mundo a vos te piden siempre por los estatutos, digamos, o los regímenes de comercio que tiene cada país, de presentar una información contable que tenés que presentarla si cotizás en bolsa cada trimestre, si tenés una empresa común, la que vos presentás todos los años. Fíjate que es la misma información, solamente vista de distinta manera. ¿Bien? Son el mismo datos, el mismo modelo que vas a usar, que es tu contabilidad, tu ERP bien configurado y que empezás a verla de manera distinta. Esta es la magia de hacer Business Analytics y de pensar la información. ¿Bien?
Y yo creo que es a donde estamos yendo. ¿Bien? Es más, no siempre conseguí una empresa que te diga, mira, nos vamos a acomodar, y va mucho más allá. Es decir, como decía Enrique, a mí yo iba con una idea y me abrumaban con ideas nuevas ellos, que iban viendo las cosas que se podía hacer, y yo tenía que agarrar, volver, y el equipo a mí acá me quería matar. Porque, bueno, y tenían razón, había que empezar a hacer cosas nuevas, y quedó un modelo muy bueno. No lo podemos mostrar por razones de confidencialidad, pero la verdad que se está pensando en esta forma de ver. Imagínense ustedes ver el resultado de esta manera. Bien, Bueno, es de decir, que vos pensás, hecho, Antonio, uno de los objetivos que ya ahora te estás enterando en vivo de un próximo trabajo es tener, hoy tenemos, digamos, un poco vos lo decías, la contabilidad fiscal, que es el balance que se cierra a fin de año. Bueno, nuestra idea es no solamente tener ese balance fiscal, sino también un balance financiero y de manera mensual. Entonces, dejar bien. configurados los paneles, ya la información la tenemos, la conexión es directa. Bueno, nosotros estamos trabajando en mejorar la oportunidad, digamos, de la información contable y bueno, ya lo podríamos dejar configurado y tenerlo como para Así una es. herramienta más de información. Esto yo le llamo siempre el efecto dron, que yo cuento un hecho real mío. Yo había comprado un dron en el 2022 en Nueva York, había comprado un dron, uno de $400. Me acuerdo, toda mi familia me retaba, me decía que para qué compró eso, que no sirve para nada, que es un juguete de acá y allá. Fue una pelea familiar tremenda. Yo, mi familia, mi mujer y 3 hijas, ya no adolescentes, un poco más que adolescentes. En enero del 2023 fuimos de vacaciones a Playa del Carmen. Bien, en la playa normalmente uno va, saca la foto con el celular, todo lo demás. Mi hija hacían kayak, se metían en el mar y yo empecé a filmarlas con el dron. El dron se eleva a 500 metros de altura y puede ir a 3, 4 kilómetros de distancia. Entonces, la perspectiva de filmación y de lo que se podía hacer era totalmente distinta. Pasé a ser el ídolo. Es más, la gente que estaba al lado nuestro me pedía también que la filmemos. Entonces, es decir, de onda uno tenía que ir a filmando. Entonces, imagínate cómo de algo que vos decís, no me sirve, yo no lo necesito, porque yo conozco sacar solamente las fotos con el celular en la playa, de golpe te explota la cabeza. Literalmente fue así. Bien, es más, este año, en octubre, en noviembre del año pasado, volví a Estados Unidos, me compré otro, me dijeron mis hijas, comprate uno más nuevo, que hay uno que filma para Instagram, que te pone la filmación vertical y demás. De vuelta en la playa fue fantástico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos empezás a trabajar con información y ves que la información la tenés, simplemente hay que darle forma, se te dispara. Chao. Es decir, hay un proceso que es tremendo donde empezás a ver y empezás a gestionar la empresa distinta. Porque va a empezar a tener tiempo. Es decir, antes para hacer eso, como decía Enrique, para hacer esa planilla de Excel que tenías que ver una vez al mes, te llevaba quizás una semana y tenías que entrar correcciones por todos lados. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque había que hacer reimputaciones, porque el ERP no estaba configurado para ver la información de esa manera. Entonces, hay un cambio muy grande. ¿Bien? Muy grande y se te dispara para todos lados. Nosotros hemos visto ahí lo que yo le llamo los hechos, o qué vendría a ser el informe que vos ves. Pero ese informe hay que darle dimensiones. Dimensiones vendría a ser, yo siempre digo que es el equivalente a lo que sería un adjetivo calificativo. Bien, que es cómo la clasifica esa información para poder segmentarla y poder verla. Es decir, a mí no me sirve de nada ver un margen de rentabilidad o un origen de aplicación de fondo donde me diga solamente un importe. Yo tengo que verlo con respecto a algo. Entonces yo le llamo las dimensiones temporales. Nosotros hemos hecho tal que se mide lo que está pasando ahora respecto a periodos anteriores, que se vea el acumulado anual, el acumulado del mes que estás teniendo, es decir, el periodo ese del mes cuando vos presentás el informe mensual y el year to date que vendría a ser el ejercicio económico. En este caso es del 1 de enero, entonces todas las transacciones del 1 de enero hasta el momento que estás viendo acumulado. Entonces acá tengo una foto, pero esa foto no es sola. Yo tengo que compararla con la planificación. ¿Bien? De vuelta, piensa en el contexto argentino. Sí o sí tenés que tener un plan anual, sí o sí. ¿Bien? Pero ese plan anual lo vas ajustando y lo que se denomina la mejor aproximación mensual. ¿Bien? O el MPA que Diego de Metro Cúbico me corregía esta mañana. ¿Bien? En una reunión que habíamos tenido de trabajo. Entonces, fíjate cómo ya estás viendo información pasada, información presente, acumulado anual, el mes que estás presentando, comparativa con el presupuesto original que vos tenías y comparativo con la mejor aproximación mensual que vos tenías. ¿Bien? Ya empezás a ver situaciones distintas y si a eso le sumás que vas a clasificar por unidades de negocio, centros de costo, clientes,
zonas geográficas, tipo de desarrollo inmobiliario que vos tengas, es infinita la cantidad de posibilidades que se puede llegar a tener. Y no es mucho trabajo hacerlo. Aquel grueso del trabajo era poner a andar el ERP, configurar ese ERP y hacer que la empresa trabaje en tiempo real con el ERP. Y en función de eso, arrancar con todo esto. No sé si chicos quieren aportar algo acá. Sí, ahí vinculado a los centros de costos, que está mencionado ahí, justamente nos dimos cuenta cuando arrancó esta implementación, más bien cuando arrancó, te diría casi en el final, cuando empezamos a ya ver la información en tiempo real, que los centros de costos que teníamos definidos no se adecuaban a las nuevas necesidades de la empresa. Entonces dijimos, bueno, cambiemos los centros de costos, hagamos centros de costos por sectores. Implementemos un presupuesto por sector de la compañía y lo vayamos siguiendo de manera mensual, donde cada líder o cada gerente de área tenga en tiempo real cómo va gastando en función a su presupuesto y pueda ver en tiempo real los desvíos y quizás dar las explicaciones que tenga que dar o la justificación o el control que tenga que realizar sobre esos desvíos. Así que eso es una de las verticales que estamos trabajando. Y, Marino, si querés comentar un poco de este proyecto, digamos, específico. Perfecto. Sí, sí, un poco agregando de lo que venían hablando, yo creo que esto tiene tres verticales muy importantes, que es una de la confiabilidad, que la nombramos creo que en estos 40 minutos que vamos, varias veces, que es confiabilidad de la información, ¿bien? Que sale de un solo, o sea, hay un solo origen de datos, no se puede modificar, no lo puede cambiar nadie, con lo cual todos ven la misma información, que anteriormente, obviamente, en función a la necesidad o de lo que uno veía, lo podía modificar, lo bajaba en un Excel, de ahí hacía algunos cambios para después subirlo, con lo cual confiabilidad creo que es número uno. Después, el contexto en el que estamos, como decíamos, también lo que es la velocidad para la toma de decisiones es importantísimo. Hoy en día, por cómo está toda la situación, creo que tomar decisiones a un corto plazo y rápido puede cambiar significativamente el negocio y la dirección del negocio. Antes presentamos entre 15 y 20 días del otro mes un informe, cuando hoy vamos a poder ver día a día cómo van las registraciones, semana a semana, y hacer un informe mensual. No bien terminado el mes ya se podría estar presentando. Y lo más importante es que es el tiempo, digamos. Nosotros también perdíamos mucho tiempo de alguna manera armando los reportes, o sea, que realmente cierren, que teníamos muchas dudas de algunas cosas, algunas registraciones, y hoy ese tiempo lo vamos a usar más que nada en análisis, en planes de acción, en discutir por ahí ese número y no tanto el armado, que en definitiva es una pérdida de tiempo. Entonces hoy con esta herramienta o con esta implementación, la verdad tenemos un win-win por todos lados, así que bueno, esto empieza a rodar a partir de ahora, a partir de muy poco tiempo, con lo cual también muy entusiasmado por esto para que realmente la compañía se vaya a otro nivel, ¿no? Y hay un punto acá, digamos, todo no es color de rosa, digamos, la gestión del cambio genera problemas, es decir, o uno tiene inconveniente, parte lo había dicho también Enrique al principio, la conexión con el ERP, hay veces que la conexión con el ERP es directa, lo tenés transparente o ya mismo, generalmente yo digo que de acá a los próximos 1 o 2 años adelante, yo calculo a más tardar 2026, vamos a tener que cada ERP va a tener ya el módulo armado de Power BI para que lo podamos usar o lo podamos aprovechar, o que te dé las API para que vos puedas armar tu propio módulo. Yo creo que eso es transparente y ahí va el camino. Si yo creo que el ERP que no lo tenga va a quedar directamente afuera del mercado. Ojo, todo esto que se hizo, no piensen que Metro Cúbico tiene un SAP S4, tiene un software común, digamos, para desarrollistas inmobiliarios específicos. No decimos marca porque no hacemos ninguna publicidad ni nada por el estilo, pero un software común. Y no es de los más caros, ¿ok? Y la herramienta Power BI consideren que sale $10 por usuario. Es decir, no estamos hablando de una inversión impresionante en cuanto a esto. Es decir, la infraestructura no necesitas prácticamente nada nuevo a hacerlo. Es simplemente empezar a ver la información de manera distinta, pensar, tener sentido común y sí acomodar la empresa para trabajar en tiempo real. Eso quizás sea lo más caro, lo más difícil. Y entre los inconvenientes, yo digo siempre esto, como decimos, los pilares, es decir, hay 3 grupos de inconvenientes que uno generalmente tiene en la gestión del cambio de esta. Primero, que el flujo de trabajo normal no es en tiempo real. Por más que sea una empresa multinacional o una micropyme,
está acostumbrada a leer la información tarde. Y si está acostumbrada a leer la información tarde, muchos procesos se hacen tarde. Y como no la lees directamente del ERP, muchas cosas la corregís directamente en el Excel, y al no corregirla en el sistema vas acumulando problemas. Que después viene el auditor, te la corrige una vez al año. Es decir, pero no te sirve para trabajar en tiempo real. Entonces ese es el primer problema que nosotros vemos siempre en las empresas. Y es porque nosotros podemos llegar a hacer, no se imagina la cantidad de fracasos que tenemos nosotros como consultora, mucho fracaso al principio, principalmente en el 2016, 2017, porque queríamos hacer implementación y íbamos con todo, le metíamos un panel espectacular, ¡pum! Un bombazo no servía para nada porque la información iba tarde o iba mal. ¿Bien? El segundo punto de inconveniente, que es similar al primero, el ERP no genera input al BI, bien, a la herramienta de Business Intelligence. Por ejemplo, en este caso, el Power BI podría haber sido. Entre los puntos que recién decía Enrique o Marino, no me acuerdo bien, que, por ejemplo, la redefinición de centro de costo, cuando hemos dicho que podíamos llegar a tener un nivel más de información y poder analizar mejor el presupuesto, hemos visto que el ERP podía manejar el centro de costo de una forma que no lo estábamos haciendo. Listo, se para la pelota, se hace esa reconfiguración y se arranca de vuelta esa parte. Y es un mundo distinto. Bien, a veces quizás sea inversión en horas muy pocas y aprovechar la herramienta que estás teniendo. Y por último, bien, que es fundamental, no en el caso de Metro Cúbico, pero en muchas empresas me pasa, que tienen que aprender a gestionar la empresa con información en tiempo real. Porque hay un cambio de tiempos. ¿Bien? Hay un cambio de tiempo. Imagínate vos que muchas veces tu agenda diaria quizás era preparar un panel para verlo una vez cada mes y que lo preparabas, que te lleva, ponele 5 días o 10 días hacerlo, y recién lo veías o lo analizabas una vez al mes. Vos imaginate tener ahora el tiempo para ir haciendo medidas correctivas todos los días. ¿Bien? Por supuesto, un control presupuestario perfectamente lo puedes ir viendo todos los días. ¿Por qué razón? Porque vas viendo a ver cómo vas con respecto al mes que está llegando. Bien, nosotros estamos haciendo unos paneles comerciales para una entidad, un negocio de retail, y les muestro un panel donde vos analizás y decís, bueno, a ver cuánto es la venta del día, cuánto es la venta de la semana, cuánto es la venta del mes y cuánto es la venta del año. Y comparado con la temporada de ropa de la misma temporada del año anterior, las personas pueden ir tomando decisiones en el acto. Bien, esa es la idea de esto. Nosotros, el objetivo final nuestro es que el margen de contribución es el metro cuadrado, el real que estás teniendo, que sería el real más el proyectado que estás teniendo, lo tengas en tiempo real, para que cualquier disparidad que nos esté pasando en el contexto de Argentina, vos puedas salir a la cancha y solucionarlo. Entonces, esta era un poco la última placa que yo tengo. Si quieren, chicos, comentar algo y vamos directamente a las preguntas, que no sé si habrá o no en el chat, pues no lo Sí, estoy ahí viendo. sobre la última, lo que vos te estás diciendo, digamos, de aprender a gestionar la empresa con información en tiempo real, la realidad es que estamos arrancando con ese proceso, nos va a llevar un tiempo, digamos, acostumbrarnos, pero la verdad que es lindo, es desafiante, sinceramente está buenísimo porque nos lleva a otro nivel, digamos, de conversaciones, eh, de análisis, así que la verdad que contento por eso. Y sumando un poquito ahí, Antonio, también esto obviamente va de la mano de una cultura organizacional, ¿no? Esto si realmente la gente que trabaja en el día a día no lo compra, no ve realmente los beneficios que tiene, es por ahí muy difícil llevarlo a cabo y hacerle seguimiento. Nosotros de alguna manera como implementadores, obviamente lo compramos porque sabemos también los beneficios que tiene y fuimos también dándonos cuenta de algunos otros beneficios que creíamos que no lo íbamos a tener, que los fuimos teniendo y con los cuales nos convencíamos cada vez más de que realmente es una herramienta muy poderosa, muy potente, pero sin duda todas las compañías se tienen que alinear porque es así, esto es cultural, digamos, si todo no se alinea, si todos realmente no tiran para ese mismo lado, por ahí una implementación puede quedar a media o puede fracasar, con lo cual es un pilar bastante importante también. Sí, hay un tema acá que ustedes han dicho. Yo siempre considero, para mí es más difícil la tarea interna de la empresa que la que nosotros hacemos. Bien, la de nosotros está muy empaquetada, es decir, nosotros tenemos un pack de fórmulas, tenemos un pack de pensamiento, cómo lo vamos a hacer, tenemos una visión medio amplia de los indicadores que después lo vamos adaptando a cada empresa, pero el cambio que se genera en la empresa es crítico. Y para mí el más difícil de todo, gestionarlo. Bien. E ir aprovechando, como digo yo, ese dron, digamos. Ir aprovechando ese dron que se te pone en las manos, que es mucho más barato que lo que tenías antes y que te abre totalmente los límites. Bien.
Acá hay unas pocas preguntas, nos dice hay una persona, Miguel, dice, gráfico de cascadas, lo que más aman los directores financieros. Nosotros no estamos usando gráficos de cascadas, nosotros usamos las visualizaciones Zebra, que es la que te permite hacer varias combinaciones y vas cambiando constantemente. Bueno, Así que, gracias Miguel por el dato. Mañana se lo pedimos a Antonio. no, ya está, ya está. Buen dato, Miguel, gracias. Después había un usuario que también nos preguntaba qué ERP habíamos usado. Bueno, se puede decir Finegams. Finegams es un software que nosotros habíamos usado. Se hizo una Exacto. evaluación. Bueno, aparte, Ese es bueno, en el el video, control. perdón, en el video de Gabriela Jerez, ella cuenta todo este proceso. Voy a aprovechar para poner acá el link de ese video. Y si ustedes pueden verlo, y ahí Gabriela efectivamente lo que hace es contar, se hizo una selección de distintas opciones, se sopesó eso y se definió por este porque realmente no es algo caro, bien, no es costoso trabajarlo, es una implementación bastante rápido y es específico para la gestión desarrollista, digamos. Entonces fue bastante bueno y hoy está dando resultados. No es un SAP, Sí, no es de un hecho, Business One. ahí antes yo quiero agradecer a los compañeros que estuvieron en esa etapa. Yo entré posterior a esa implementación, pero claramente si esa parte no hubiera estado bien hecha y bien implementada, todo lo que hicimos con posterioridad no se hubiera podido hacer. Así que ahí felicitarlos porque hicieron un muy buen trabajo. No, sí, el equipo de Gaby fue fantástico. Es decir, eso muchas veces, la diferencia grande que hay cuando trabajas con una micro pyme o una multinacional, para nosotros la multinacional o la empresa grande es mucho más sencillo el trabajo, porque tienen departamentos muy bien andando, entonces, y están hipercapacitados, entonces vos largás cualquier tema y tenés un grupo de personas que te está solucionando ese problema. Y es fantástico, en cambio cuando es una micro pyme tenés que remarla en dulce de leche, como decimos acá. Bien, es bastante complejo. En cambio acá, yo me acuerdo, le tiraba un tema a Enrique, le tiraba un tema a Marino, le tiraba un tema a alguno de los funcionarios, chao. Es impresionante, son perros de casa y me andan matando. Es decir, todavía para colmo me demandan con mi socia, que es mi mujer, mi socia para colmo. Es decir, entonces hasta problemas maritales me trae. Entonces, pero es bueno eso, es bueno, es bueno. Hemos tenido muchas peleas este proceso, no ha sido color de rosa. Con Gabriela, que es la directora de Haití, justo esta mañana tenemos una reunión por otro proyecto, le decía que las veces que nos hemos peleado. Es decir, la Gabriela no me habló creo 2 meses, pero bueno, se trabajaba directamente con Natalia, con mi mujer. Así que acá nos van diciendo qué tanto se aplica el avance de obra y la manera de utilizar los centros de costos. ¿Puedo decir yo la parte del avance de obra? Es decir, Sí, nosotros lo manejábamos al Finegams en otras constructoras, también lo estuvimos trabajando. Es una herramienta fantástica porque te va diciendo el avance de obra constante de lo que vas teniendo. Es decir, el ingeniero carga su obra en el sistema y las certificaciones las vas haciendo ahí. Entonces vos tenés el avance, lo vas viendo en unidades, podés ir evaluando al valor de mercado esas unidades de mercadería o esa unidad de insumo que estás teniendo, entonces constantemente lo vas sacando. Y el centro de costos se lo dejo a ustedes. Si sí, quieren, a ver, hoy, digamos, en lo que hace al plan de obra, está cargado en el sistema, pero esto lo estamos implementando hace muy poco tiempo, digamos, sí es. uso hace muy poco tiempo. Estaba bien en el ERP, no se usaba, y te diría que unos meses antes, 2 meses antes de que arranquemos con la implementación de Business Intelligence, lo pusimos en funcionamiento y hoy recién te diría que estamos empezando a aprovechar los beneficios y conociendo y configurando algunas cosas que vamos encontrando que no están bien. Estamos en el periodo, te diría, de prueba y error, pero Así sí es es. una herramienta importante que se suma también al presupuesto por sectores, digamos. Entre las dos, el plan de obra más el presupuesto por sectores, ahí tenés todo el presupuesto de la compañía. Bien. Ahí otra más nos dice Fabián Bello, dice, excelente ponencia, nos ayuda a tener información para abrir la mente de nuestros clientes con beneficios exponenciales. Sí, literalmente es así. Miguel nos habla y dice, bueno, que lo que nos decía de los gráficos de cascada, dice, bueno, que Zebra es algo que no es propio de Power BI. ¿Qué sucede? Usted imagínese Power BI, que es como el celular que tenemos.
Entonces te viene configurado de fábrica con una serie de aplicaciones, pero nadie tiene el celular tal cual vos lo tenés de fábrica que te ha venido. Uno lo personaliza y lo vas personalizando con todas las apps que te venden los fabricantes y te van poniendo todos los conceptos ahí. Bueno, en Power BI pasa exactamente lo mismo. Tenés cientos de tipos de visualizaciones de aplicaciones que vos podés hacer, siempre certificadas por Microsoft. Con respecto a las visualizaciones, no sé qué fecha de abril va a ser. Federico Pastor es uno de los principales del equipo técnico de Microsoft. Él vive en Londres. El equipo técnico de Microsoft que se encarga de la parte de visualizaciones va a dar una charla, así como estamos dando con Enrique Marino, va a dar conmigo donde vamos a hablar todas las visualizaciones a fondo. Seguramente también vamos a comparar lo que hace Power BI con lo que hace Zebra y vamos a ir, los invito después a publicar bien el link apenas lo tenga disponible. Bien. Listo. Sí, Zebra tiene licencia y también hay la parte gratis. Bien. Buenas tardes, Antonio. Según su experiencia, ¿en cuánto tiempo promedio una empresa se encuentra en el nuevo cambio por la implementación? Es muy, muy elástico. Bien. Normalmente son 3 meses aproximadamente. Nosotros creo que nosotros hemos presupuestado con ustedes 3 meses y fue 4 y medio aproximadamente, que tuvimos muchas demoras Sí, por el tema de la conexión de la API que la habíamos subestimado. Bien. El primera etapa era hacer el origen de la aplicación de fondos, creo que estuvo trabajando 30 días después, aproximadamente, 45 días después. sí, exacto. Nosotros, nosotros generalmente armamos un Gantt tentativo al principio y el Gantt tentativo varía en cuanto a el tiempo que te lleva a hacer la conexión con el ERP, primer punto. Número dos, acomodar, digamos, lo que sería, si bien no depende directamente de nosotros depende de hacer el API, digamos, la conexión con el ERP, que muchas veces nos lleva mucho más tiempo de lo que nosotros estimábamos. Bien, hay veces que eso puede ser responsabilidad nuestra, del desarrollador, eso no es tanto la empresa. Es una mala presupuestación quizás nuestra. Pero de ahí tenés problemas por ahí que es, se hizo una definición inicial de indicadores y esto va creciendo exponencialmente. Bien, el mismo Enrique me decía, bueno, ya vamos a ver tal cosa, ya vamos a ver tal otra. Entonces ahí se hace otra elasticidad de los tiempos también. Igual ahí, Antonio, me parece que la pregunta apuntaba a otra cosa, ¿no? Vos le estás Ah, contando la perdón. etapa durante el proyecto y a mí me da la sensación de que pregunta y dice, buenas tardes, Antonio, según su experiencia, ¿en cuánto tiempo promedio las empresas se acomodan al nuevo No, no, cambio por la implementación de esta modalidad? te Y lo bueno, dejo a vos. ahí en realidad ya depende de las personas que trabajan en la empresa. Primero también de los líderes que tomen la posta en gestionar, digamos, el cambio, en elegir, digamos, también los líderes, los mandos medios que lleven, digamos, el trabajo, digamos, en todo lo que tienen que hacer. Por ejemplo, nosotros hoy estamos en 3 proyectos en simultáneo, una parte de seguimiento del presupuesto, otro de descentralización de las registraciones contables y otro proyecto de revisión integral de todos los circuitos administrativos contables que lo estamos haciendo con otro asesor externo. Entonces, todo esto nos va a ayudar a acelerar el proceso, probablemente, porque nos van a dar metodologías, pero bueno, en realidad el cambio siempre va a estar en las manos de las personas. Así es. Si las personas de la empresa toman el compromiso, creo que puede ser mucho, puede ser un mes, puede ser 2 meses o 6 meses, depende de la velocidad que tomen las personas, ¿no? Bien. Pablo Muñoz pregunta, esto es una pregunta técnica, ¿siempre es recomendable conectar el Power BI a un ETL o directamente al ERP? Esa pregunta te invito al jueves que viene, el 14, Tony Jurado, principal referente en habla hispana de lo que es modelado de datos, va a dar una charla conmigo, así como este mismo formato, pero el invitado va a ser Tony Jurado y lo vamos a ver a fondo a eso. Incluso vamos a analizar varios modelos de datos que nosotros tenemos. Normalmente lo que nosotros sugerimos sí es mandarlo directamente a un ETL. ¿Por qué? Porque no siempre es una sola fuente de información la que vos tomás. Por ejemplo, en el caso de los chicos, seguramente después va a entrar Interbanking, que era lo que hablábamos esta mañana con la dirección financiera del grupo. Quizás, es decir, o digamos, generalmente no tenés una sola fuente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se arma un ETL o una base de datos general. Nosotros estamos optando por Data Marts,
donde vamos metiendo toda la información que viene de distintos lados. Y esa información que viene de distintos lados la unificás o la homogeneizás en ese modelo de datos que es el que necesitas vos para empezar a trabajar. ¿Bien? No le pegas directamente a la base de datos. Si cambias el ERP, es transparente porque un número de factura es un número de factura, el tipo de comprobante es el tipo de comprobante, el monto es el monto, la cantidad es la cantidad. Entonces podés unificar distintos ERP sin ningún problema y no perdés historia. Entonces nosotros optamos por esa forma, pero Tony Jurado, yo no soy experto en eso. Tony Jurado va a ser el español el que nos dé vuelta totalmente eso. O Victoria parece que es pariente porque nos felicita por la charla, entonces debe ser un pariente que Me tenemos dando vueltas por ahí. me infiltrada. ¿Ah? Está un infiltrado. ¿Ah? Muchas gracias por el comentario. Y bueno, Fabián dice, Zebra es lo máximo. Sí, yo a mí les cuento un poco cómo es el asunto. Yo inicio con Zebra. Yo antes vengo del mundo usaba SAP Analytics Cloud. Hay cerca de 20 herramientas de Business Intelligence. Yo voy a hacer un video próximamente donde voy a comparar las distintas herramientas. Son 20 aproximadamente que hay en el mercado hoy, bien, rankeadas por Gartner Group, que es una de las principales consultoras en el mundo digamos, del IT. Son 20, de los cuales Power BI hace un par de años está como tope, pero tope gama había otros antes. Yo trabajé muchísimo y tengo implementaciones muy grandes con Analytics de SAP, que me gustaba muchísimo. Digamos, esta herramienta ya traía nativa las visualizaciones que empecé a ver después con Zebra. Entonces, un poco migré a ese lado por la potencia que me está dando Power BI y a su vez que la Zebra me permite hacer esas 4 comparaciones de forma nativa. Es decir, esto es algo que vamos a ver seguramente con Federico Pastor, el ponente el londinense que vamos, de Microsoft, que vamos a hacer la comparativa entre las dos formas de ver. Zebra hoy para mí es lo máximo que existe. Yo no soy vendedor de Zebra, nada por el estilo, pero te pone en un nivel distinto el análisis en Power BI. En caso de contar con un ERP con datos confiables y estables, ¿en cuánto tiempo, es decir, dedicando un poco, estamos hablando para que puesta en marcha en general y con posibilidades altas de error? Bien, te contesto por esto, Gastón, a ver, más o menos Peret que estaba preguntando. Tenés dos alternativas. Si el ERP tiene conexión directa y podés trabajarlo, es decir, el modelo de datos lo podés tener en 4 o 5 horas. Te cuento un caso, por ejemplo, QuickBooks. QuickBooks de Intuit, que es que vendría a ser el equivalente de Finnegan más o menos, pero a nivel internacional, un software que te arma el modelo de datos en 8 horas lo puedes tener andando, en un día. De ahí empezar a trabajar. Y hay veces que las API no están disponibles del ERP o no están bien puestas y se puede hacer eterno. En el caso de QuickBooks, a mí me pasó que la implementación más larga que estoy teniendo es esa, que si bien el modelo de datos se armó al toque, apenas arrancamos, como integraron el QuickBooks con otro software, porque es una empresa, una multinacional que exporta frutas y verduras por todo el mundo. Cuando pusieron el otro módulo, digamos, el específico de lo que es el manejo de fruta y verdura, el shipments, que se llama, dentro del QuickBooks se nos descuajeringó todo y se rompió el modelo y estamos tratando de, ya estamos en el estado de resultado, ahora hay que empezar a hacer la asignación por centro de costo de la parte de costos fijos, bien, el margen de contribución lo hemos sacado y nos está costando una enormidad, ya llevamos un año de retraso, pero bueno, es muy variable eso, bien, es... Error en la estimación de tiempo, sí, ojo, sí. Muchas veces uno le erra feo. Es muy difícil hacer un presupuesto al inicio donde voy a decir, bueno, a mí me va a llevar tal tiempo hacer esto y es muy, muy variable. Bueno, Es en el caso nuestro, el proyecto decía 3 meses y duramos 30 días más, quizás, o 45 claro, días más. así es. Y que eso es un 30% de variación, que es importante, sí, un 30% es importante. Bueno, esto es algo que nosotros mismos como consultores estamos aprendiendo, es algo muy nuevo. Y la visión que nosotros tenemos es una visión integral, es decir, no vamos directamente a ponerte Power BI y dejarte andando y nos vamos. No, a nosotros nos interesa que esto sirva y que te dé resultado. A mí muchas veces nos llaman y vemos proyectos que hay Power BI y que el Power BI que tienen implementado es la copia del Excel que tenían antes y eso no te sirve porque no es aprovechar la herramienta al mango, ¿bien? Entonces, eso es un cambio grande que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es más recomendable? ¿Data Mars? ¿Data Product? Yo no soy un experto,
te recomiendo Tony Jurado y Ricardo Rincón, el 17 de abril, va a hablar de Data Flows, va a mostrar cómo hacemos el modelo de datos para hacerlo. Esto es una secuencia de videos, por eso le digo, todas estas preguntas que me están haciendo alguna de esas, la van a ver después en las próximas charlas. El invitado es Ricardo Rincón, otro español, no, bueno, es venezolano, pero ya trabaja en España hace muchos años, en Barcelona, que es uno de los referentes en lo que es Data Flow y armar el consolidado de empresa en el modelo de datos. Entonces, va a ser el invitado 17 de abril. Bien. Y sí, después Gastón dice que depende mucho del origen de los datos, entonces sí, es esencial. Si tenés un mal origen de datos, todo lo demás que hagas no te sirve absolutamente de nada. Así de simple. No saben las veces que me tengo que ir con el proyecto bajo el brazo, ¿bien? Porque directamente no da un número. Entonces, yo había hecho todo el Power BI, habíamos hecho todo, no supimos gestionar el cambio. Por eso me interesa mucho que ustedes escuchen la mentalidad de una empresa que quiere gestionar el cambio, que es lo que están haciendo los chicos acá, los líderes del proyecto, ¿bien? Del lado de Metro Cúbico. Si no se gestiona ese cambio, no se baja línea desde la empresa, está frito, no te sirve de nada esto. Así es. ¿Ah? No sé si hay más consultas, si ustedes quieren agregar algo, chicos. Sí, yo únicamente para resaltar, vi que había mucho consultas, preguntas por el tema de tiempo, que obviamente es importante. Todo el mundo quisiera tener todo un tablero para tomar decisiones rápido, todo cuanto antes y buenísimo. Obviamente el final de la película es genial, digamos, pero quiero rescatar nuevamente el trabajo que lleva esto, el trabajo de fondo. La verdad que nosotros armamos, por suerte, un equipo muy bueno, o sea, muy disciplinado también con condiciones base, digamos que había contadores, ingenieros, o sea, como que tenía una formación también dentro de todo, como para llevarlo a cabo de una manera un poquito más rápida. Algunos también ya conocían Power BI, y por otro lado, la parte más soft, el tema de el involucramiento, el realmente pelear porque las cosas pasen cuanto antes. Entonces, lleva mucho de eso, digamos. O sea, los tiempos, como decía vos, Antonio, creo que no hay una fórmula de tiempo. Depende de muchas cosas de agentes externos, que por ejemplo la conexión con el ERP que tuvimos nosotros, que por ahí no dependía mucho del día a día nuestro, pero sí obviamente mucho de la capacidad de las personas y también de la voluntad y el trabajo. ¿Bien? Nosotros la verdad que hemos hecho un muy buen laburo, ahí está Hernán conectado también. Hernán fue uno de los protagonistas también de este cambio, fue el que metía la mano ahí protagonista principal. Sí, estaba en la cocina, era el que por ahí más renegaba. Pero la verdad fue un laburo en equipo que, como vos decías, nos juntábamos semanalmente, veíamos a Mase cada 2 o 3 días, o sea, hubo mucho trabajo de fondo. Esto no es soplar y hacer botella, como se dice, con lo cual, bueno, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Mira, pero me gusta esto que está diciendo. Yo te tengo grabado, cada vez que me reclamé los tiempos, ustedes no saben lo que era la presión de Marino. Decía, yo mañana le tengo que presentar al CEO el informe. Antonio, esto no está, me decía. ¿Sabe lo que era? Yo volver a la oficina con la cabeza baja, caminando, me decía, loco, malo, a encerrarme con el equipo sin dormir para tenerlo al otro día. Así que, Marino, esto quedó grabado. Ya que, ¿es o no, Enrique? ¿Ah? Somos El Mario testigos era, de las peleas maritales de Antonio y Natalia claro, también. acá era Marino el tema, ¿ah? Y lo mandaba Hernán a que Hernán la labure que está ahí. Claro, que Me manda ahí atormentaba Hernán toda la mañana, es decir, presentaba el presupuesto que lo teníamos que cargar. Esto literal, lo presentaba a las 8 de la mañana, 8:30, y Antonio, ya podemos ver el borrador, 9 de la mañana. Antonio, ya tenemos el borrador, 9:30. Antonio, y ya está el borrador. claro. Así de bueno. Tal cual. Eso es la cosa que pasa muchas veces. ¿Ah? Acá dice, perdón, dice, yo tengo una pregunta, Antonio, soy consultor de SAP, SAP, no me acuerdo bien qué dice, Business Object, me imagino que debe ser, y trabajo además con varias herramientas de BA, sea SAP, BO, Analytics, Power BI, etc. ¿Cómo es el futuro de SAP S4 con Power BI? Mirá, no es solamente con Power BI. El futuro tanto de SAP S4 como de cualquier software que vos tengas hoy, un ERP o un sistema de gestión, el futuro es que tenga una API donde vos tengas acceso y puedas armar tu vista. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, los chicos necesitaban, para hacer el origen de aplicación de fondos, hacer una conexión específica. Nosotros necesitamos ver cada partida
de los egresos, cómo se había pagado. Era relacionarla con la orden de pago, la contrapartida, y hacer el origen de aplicación de fondos directamente cada partida o cada renglón que vos tenías puesto en el sistema. Si tenés una API, lo podés hacer. Yo creo que el futuro de cada ERP va a ser ese, sea SAP S4 o sea el más barato que hay hoy en Argentina, que es Subio, por ejemplo. O QuickBooks, que te da toda la batería de APIs directamente para que vos la personalices. Y sin saber nada de programación, también tenés la opción de conectarte y tener toda la base. Yo creo que el futuro va a ser ese. La herramienta del ERP no va a tener un graficador, si no va a tener un reporteador, va a tener un reporteador muy básico, y lo que va a tener va a ser muy fuerte un modelo de datos donde los usuarios se van a colgar con la herramienta de BI que tengan disponible. Imagínense ustedes, Power BI cuesta $10 mensuales. Estamos hablando siempre de los servicios pro, el servicio gratis, si bien es 100% funcional para entornos corporativos, no lo recomiendo. SAP Analytics Cloud cuesta $32, creo que está, no me acuerdo bien, 32, $36. ¿Sí? No son importes para una empresa. Y no saben el ahorro de tiempo, como decía Marino recién, el ahorro de tiempo que te da. Así que el futuro de cualquier ERP va a ser ese. Un transaccional lo más fuerte posible, que te abarque toda la empresa, que se conecte con otras herramientas que vos tengas, y un graficador que va a ir por fuera, que va a ser una herramienta de BI que vos tengas. Bien. Yo soy psicóloga y data analyst. Bien, pueden comentar si en Univer implementan la gestión de People Analytics. Bien, no lo sé, eso es una pregunta para ustedes. Bien, yo creo que esto, Sí, quizá una pregunta para... A ver, hay que explicar también que nosotros, si bien estamos vinculados al Grupo Univer, eh, trabajamos de manera totalmente independiente, digamos, y descentralizada, con lo son cual los por ahí hijos no mimados, le estamos en decimos el día a nosotros. día de los Nosotros acá chicos. con nuestro equipo decimos que son los hijos mimados de ustedes. Ah, los que tienen mejores oficinas, son los hijos, los que viajan a Miami, son los hijos mimados del grupo. ¿Ah? Sí, así que no sabría contestarle ahí, Roxana, tu consulta. No sabemos en qué están, en qué estado de gestión están en Univer con el tema Analytics. Lo que sí te aconsejo, si querés, en Citromax hay una citrícola acá en Tucumán, no sé si sos tucumano o no. Citromax es una citrícola de Estados Unidos que está acá en Tucumán. Fernando Sosa creo que ahora está como gerente de relaciones institucionales. Una vez dimos una charla similar a la que estamos haciendo con los chicos, donde contamos un caso ahí. Ellos tienen muy, muy desarrollado esa parte. Es más, hicieron modelos predictivos, bien, con el análisis de glucosa de la gente, medían el rendimiento que iban a tener. Incluso Fernando contó todo el caso, lo mostró. Fue fantástico. Ese creo que no quedó grabado en YouTube, pero fue una charla que dimos, no me acuerdo si en el 2021 o 2022, ¿bien? Que fue un caso que realmente es fantástico lo que hicieron. Ellos miden lo que agarran en todo el plantel de gente, querían medir el rendimiento que tenían en el empaque de fruta, ¿bien? Veían que había disparidad, entonces empezaron a hacerle análisis de glucosa a todo el mundo, vieron que el análisis de glucosa daba alta, la glucosa alta te quitaba el rendimiento, no sé qué proceso hacía, cambiaron el menú que se le daba de comer a la gente y empezaron a trabajar con otros factores y fue fantástico. Realmente lo que se hizo fue fantástico. Así que está muy bueno para ahí, si querés consultar. Bueno, yo Bien. creo que estamos... Sí, Estamos ahí perdón. por ahí como último comentario, quizás más apuntado si hay contadores y financieros. Creo que esta herramienta, la verdad que es muy buena. Uno, digamos, cuando baja reportes de un sistema, yo te diría que uno baja reportes eh, viendo como la partida simple, digamos, de una cuenta. Uno baja, por ejemplo, un reporte de una cuenta específica. El hecho de tener conectado directamente al ERP y llegar al asiento completo, uno tiene información por partida doble. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ve la cuenta específica, el gasto que necesita visualizar, sino que lo puede comparar con la contrapartida de la cuenta, que sería la caja, y puede saber con precisión si efectivamente el movimiento de caja es genuino o no, si la caja te cierra respecto a los gastos o a los ingresos que se han dado. Entonces, uno gana en confiabilidad de la información. Yo estoy tranquilo, yo veo la caja, a mí me da
$100 el saldo final, veo todos los movimientos que hubo en la caja y después lo comparo con la contrapartida, digamos, que son los gastos o los ingresos que se hayan generado, y me siento con absoluta tranquilidad que es el número correcto al que hemos arribado. Así que eso, digamos, como una adicional para comentarlo, en que uno gana, un poco ya lo ha dicho Marino, en confiabilidad de la información. Era otro tema que te tengo grabado, Marino, o sea, que era cada vez que mostramos un número, decía, ese número está mal, ¿te acordás? Ese número está mal, ese número está mal, eso está mal, no da, no da, y era Enrique aplicando las aguas, me acuerdo, bajaba la... ¿ah? Así que todo esto te tengo grabado, Marino, o sea, esto para mí es oro en Todo polvo, grabado, este todo video. Si grabado. yo hubiera sabido esto, lo hubiéramos hecho al principio, lo va. ¿Ah? Sí. No, ahí Yo- también para cerrar de mi lado. No, hablando en serio ahora, la verdad que fue un gusto, digamos, haber hecho este proceso, digamos, no tan solo con vos, sino con Nati. La verdad que dos genios ahí en ese sentido. Fue muy ameno también en las presiones de los tiempos, que obviamente como compañía siempre te apuran, pero la verdad que fue muy sencillo trabajar, mucha disponibilidad también, el haber estado también cerca, la presencialidad creo que sumó mucho, el trabajo en equipo también de nuestro equipo, digamos, la verdad que se pusieron la camiseta con el tema, así que bueno, eso creo que dio su fruto y estamos hoy justamente presentándonos también por consecuencia de eso, ¿no? Si no, creo que se hubiese dilatado mucho más, capaz que no llegábamos muy destino y demás, pero creo que ya estamos listos para implementarlo y para salir a cancha. Obviamente, ahora viene lo más difícil que es usarlo, ver los resultados que tenemos. Seguramente en el medio vamos a ir haciendo modificaciones, pero sabemos que tenemos ese acompañamiento y todo ese soporte para poder seguir manteniéndolo y que siga creciendo. Así es. Pero te tengo grabado, Marino. Menos mal. ¿Ah? Te estás sacando las Bueno, facturas en vivo, Marino. claro, claro. Muchas gracias a Bueno, muchas todos gracias a y a todos. La ustedes. verdad que un placer compartir este espacio y bueno, espero que todos los participantes puedan implementar en algún momento la herramienta. Creo que vale la pena realmente. Así que Ah, saludos para todos. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.